En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Madre de la Divina Gracia, ruega por nosotros. Santo Tomás de Aquino, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bien, pues hoy interrumpimos el esquema normal. Estamos en una clase estudiando los fundamentos de nuestra fe, porque somos católicos, ¿verdad? Y vimos que los milagros y profecías que hizo el Señor son los signos certísimos, ¿no?, para saber que Dios se está revelando, ¿no?, a través de su Hijo, ¿no? Entonces, luego vimos que si creemos en Él, tenemos que creer en todo lo que Él nos dice, ¿no? Entonces ahí distinguimos al católico del hereje. Y aunque el hereje dice que está de acuerdo con 99% de lo que dice la Iglesia, sin embargo no tiene la fe divina y católica, porque más bien sigue su opinión, que por casualidad está de acuerdo con la Iglesia en muchos aspectos, pero si la única regla de la fe es de creer porque Dios lo ha revelado, entonces el hereje no tiene la fe, ¿no?, porque distingue, rechaza. De hecho, herejía quiere decir escoger, ¿no? Es el católico de buffet, decimos, ¿no? Esto sí, esto no, ¿verdad? Entonces, bueno, entonces eran pláticas importantes que pueden ver en el internet. Tenemos una página de YouTube, hola YouTube, ¿no? Entonces, donde pueden ver las previas pláticas, que son importantes, ¿no? Especialmente aquí, noto como extranjero y converso a la fe católica, que muchos son católicos por costumbre, pero falta más convicción o el saber de por qué de su convicción, ¿no? Porque somos católicos, y digo, ustedes que van a crear hijos en este mundo más y más mundano, más y más masónico, en el sentido de relativismo, que Dios es una opinión que es subordinada al hombre, ¿no? Eso es básicamente la idea masónica, ¿no? Entonces, contra eso estamos luchando, como nuestros antepasados que gritaron, ¿viva la libertad de opinión? No. Que murieran gritando, ¡viva Cristo Rey! Que no es una opinión, que blasfemia, ¿no? Entonces, y se demostró a ser Dios por sus obras, ¿no?, además de su doctrina y su ejemplo de vida. ¿Bien? Ok, entonces pueden repasar esas pláticas, son muy importantes, pero dirijo esta plática a los cuyos hijos van a hacer su primera comunión mañana, y además una preparación para la temporada litúrgica que viene mañana, que es Adviento. Muy bien. Sí, vienen con su de color morado ya listos para Adviento. Excelente, ¿no? Entonces, Adviento, ¿ok? Comencemos con el tema de Adviento, que nos va a conducir al tema de la primera comunión. Porque en el Adviento, primeramente, ¿qué quiere decir Adviento? Viene del latín ad venire, que es decir, venir a, ¿okay? Llegar a saber su advenimiento, como decimos, ¿no? La llegada, ¿ok? ¿La llegada de quién? De nuestro Señor. ¿Y cuántas llegadas, cuántos advenimientos? Entonces hay. Vamos a contemplar 3. ¿Sabían? Que hay 3. Las 3 venidas de nuestro Señor. ¿Ok? Obviamente conocen pues contemplamos el domingo pasado. Igual lo contemplamos en el primer domingo de Adviento también, que es su última llegada, que es ¿cuándo? ¿Cuándo será la última, la tercera? Sí, en el día final, ¿no? Entonces, el día final viene como juez, justo juez, ¿no? Entonces, ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Esta es nuestra fe católica, ¿no? Bien. Entonces, ¿ustedes ya sabían eso? A ver, niños, ¿sí? Que Jesucristo ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. ¿Cuándo?
al fin de los tiempos, correctamente. Muy bien. Entonces, ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos en el día final. Digo, es el tema del último domingo de Pentecostés y el primer domingo de Adviento, que así terminan y comienzan el año litúrgico. ¿Okay? Entonces, ¿por qué contemplamos el mismo tema en el principio y en el fin? Porque como dicen los santos, pues como dijo primeramente Aristóteles, el filósofo, lo que es lo último en el orden de ejecución es lo primero en el orden de intención. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, ¿subes a tu carro nomás para manejar? No. Subes a tu carro para manejar a tal lugar, ¿no? Sí. Sin un destino, nunca subes en tu carro. ¿A dónde vas? No sé, más me gusta manejar. Tal vez ya con 16 años, pero después, cuando ya pagas la gasolina, ya, no. ¿Okay? Entonces, igual, si vamos a construir un edificio, ¿con qué comenzamos? ¿Los cimientos? ¿Dónde los vas a poner y cómo? Primeramente, más bien empiezas con el diseño, que determina los primeros pasos. Pero lo que es lo último en ejecución, ¿no? Es lo primero en el orden de intención. Primero el diseño, primero el destino y luego el primer paso hasta llegar al destino, ¿no? ¿Okay? ¿Para qué vivimos? Si mañana vamos a morir. Para sentir sentimientos bonitos y luego convertirnos en polvo y comida de gusanos, ¿no? Para conocer a Dios que es el único fin que tenemos. El alma es inmortal. ¿Cómo sabemos eso? Porque es espiritual. Se distingue de los animales porque somos capaces de razonar, ¿no? Y tener conceptos y filosofar y escribir libros de literatura, de filosofía, música, ¿no? Que no hacen los animales, ¿no? Entonces, siendo espiritual, no se corrompe y durará para siempre. ¿Okay? ¿Pero dónde? En Dios. O en el infierno. O en el cielo o en el infierno, ¿no? Dos opciones, ¿no? Dos destinos. ¿Y a dónde quieren ir? A la vida eterna. Al cielo, ¿no? A la vida eterna todos vamos, ¿no? Pero para disfrutar la bienaventuranza divina o para sufrir la infelicidad pues, eterna también del infierno. ¿Okay? Bien, entonces dos destinos. ¿Esta vida entonces de qué sirve? Nomás para salvar a nuestra alma. ¿Cómo salvamos a nuestra alma? Por conocer, amar y servir a Dios. ¿Okay? De modo que todas las demás cosas en la faz de la tierra han de ser utilizadas para lograr este fin, porque no tenemos otro, ¿no? Y una pérdida, un fracaso en este negocio es un fracaso total y eterno, ¿no? No hay segundo chance. Entonces, esta vida es nomás un momento para probar nuestro amor para con Dios, ¿no? Y mañana morimos. Entonces, por eso dice la Escritura, el libro de Eclesiástico, dice, acuérdate de tu fin, acuérdate de tu fin y no pecarás jamás. ¿Por qué? Acuérdate de tu destino. Si quieres ir a la Minerva, ¿cuál calle vas a tomar? Federalismo hasta el periférico y... No. ¿Cuál? Vallarta, ¿no? Entonces vas a tomar Vallarta porque es el camino más directo, ¿no? ¿Por qué te vas a desviar por Chapultepec y ir a Santa Tere y no tiene sentido? Si el único destino que tienes es llegar a la glorieta Minerva, más vas a tomar el camino más directo, ¿no? ¿Ok? Acuérdate de tu fin y no pecarás jamás. Si el único fin de tu vida es de salvar a tu alma, sirviendo a Dios, ¿por qué vas a pecar?
¿Para qué? No para sentir un placer que pasa, para sentirme el muy más querido y honrado de todos. ¿Ok? Pero sigue preguntándote, ¿y para cuánto tiempo dura el placer? Unos segundos. ¿Y luego qué? ¿Vas a ser feliz? No. Vas a tener más deseo. Vas a estar más harto, ¿no? Con más deseo de volver a sentir el mismo placer. Con más remordimiento de conciencia. Y este deseo se hace una esclavitud. Porque no puedes ya negar el deseo tan fácilmente, habiéndolo repetido muchas veces. Entonces ya eres un esclavo a tus deseos, en vez de tener tus deseos al servicio de tu alma, ¿no? Para el único fin que tienes. Entonces acuérdate de tu fin y no pecarás jamás. ¿Okay? Entonces, ¿cuántas personas pasan toda su vida viviendo nomás para sentir placeres? Pero ahora les pregunto, ¿dónde están esos placeres? A ver, muéstramelos. ¿Los tienen en sus bolsas o dónde están? ¿Los sienten todavía? No. Entonces, han pasado 20, 30, 40, 50, 60, 70 años de su vida para nada, para ahorrar humo. ¿Y dónde está el humo? Ya desapareció, ¿no? Entonces, ¿para qué? Tantas veces que la gente ofende a Dios, mancha su alma y todas las consecuencias nefastas en la familia, ¿no? De romper el matrimonio, el vínculo del matrimonio, de herir a las almas de los hijos, de tener consecuencias hasta el fin de los tiempos. ¿Y todo para qué? Para una nadería que pasa, ¿no? Por eso el pecado es que es la ausencia del bien, ¿no? Es un vacío, no de carne, ¿no? ¿Okay? Sino un vacío, un hueco de nada, ¿verdad? Que cambiamos por la vida eterna, ¿no? Entonces, que necesidad total, ¿ok? Por eso decimos, filosóficamente, el pecado es lo que va en contra la naturaleza, ¿no? Es un dulce veneno, pero es veneno, te hace daño, ¿no? Y Dios nos prohíbe lo que es pecaminoso simplemente porque nos ama, como nuestro Padre, dándonos las instrucciones de cómo ser felices. Porque dice, he venido para que vuestro gozo sea pleno. ¿Ok? ¿Bien? Entonces, ok, al día final, acuérdate de tu fin y no pecarás jamás. También, hagan en cuenta, cuando ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos, ¿cuántos juicios hay primero? ¿Cómo? Hay dos juicios, ¿no? El particular y el universal. En el particular, cuando mueres, vas a ver tu alma ante Dios. ¿Y Dios está en tu alma, sí o no? ¿No? Esa es lo único que decide nuestra suerte eterna, ¿no? Porque ¿qué es el cielo? Pues es estar en la posesión de Dios. Entonces, si pudiéramos ver a las almas ahora, pues veríamos si uno está con Dios o no, si lo posee o no. Y cuando termina esta vida, así queda su alma para siempre, ya que no habrá tiempo, ¿no? Entonces, esta vida es nomás para terminar tu alma cuando relaciona a Dios. ¿Lo amas más que a todas las cosas? ¿Más que a ti mismo? ¿Más que a este mundo? Si tuvieras que decidir, o la muerte, o servir a Dios, ¿qué escogerías? Servir a Dios. Servir a Dios. Bien, excelente. Bien, entonces, ok, y en el día final, ¿para qué hay otro juicio? Para ver todas las consecuencias de nuestras acciones, o buenas o malas, hasta el fin de los tiempos. Los papás que descuidan su deber hacia sus hijos, que no los llevan a misa. Luego dicen, y yo confieso a la gente, ¿no? Y un señor me decía, no, es que yo no voy a misa. Fuera del confesionario me dijo, yo no voy a misa menos cuando me nazca de corazón. No, así es la costumbre de mi familia.
Así lo presentó como algo importante y correcto que aprendió de sus papás, ¿no? Vamos a misa, no por obligación, sino cuando nazca de corazón. ¿Ok? ¿Suena bonito? Pues aplíquenlo a su matrimonio, ¿no? Hombres pueden decir, yo expreso mi amor a mi esposa solamente cuando me nazca de corazón, no cada día. ¿Ok? Pues buena suerte. A ver qué pasa, ¿no? Hacia sus hijos. No siempre atiendo a mis hijos. Si lloran la noche y yo estoy cómodo en mi cama, no me levanto, porque no me nace de corazón. ¿Verdad? Entonces, no sería un amor sincero, ¿no? Más bien espero hasta pasen unos días. No, entonces, el amor exige sacrificio, ¿verdad? El amor que nace del corazón normalmente es más un me gusta, ¿verdad? Que no nos santifica ni sirve como fundamento de matrimonio, ¿no? Me gustas mucho tú, ¿no? Como dice la canción. Y cuando ya no me gustas, pues adiós, El amor ¿no? se acaba. ¿Okay? Entonces es un amor que crea el bien, ¿okay? Entonces que busca algo más que su propio gusto, ¿no? Okay, bien. Entonces ese hombre me decía que así era su costumbre, así había pasado la vida gracias a sus papás. ¿Y cómo creen que cría a sus hijos? Pues con el mismo ejemplo. ¿Y cómo van a criar a sus hijos? Entonces, en el día final, los papás, Adán y Eva, ¿no? Que descuidaron su deber, hicieron que todas las demás generaciones se perdieran. ¿Y cuántas generaciones? Hasta el fin de los tiempos, ¿no? Anoche en el grupo de varones me estaban diciendo, es que mi abuela me enseñó, la monjita de mi clase de catecismo me enseñó cómo rezar, cómo hacer la primera comunión, qué impacto me ha tenido, ¿no? Y es como yo crío también a mis hijos. Gracias, abuelitas, ¿no? Entonces, nos han transmitido, pues, una fe y costumbre católica de santidad. Y la hemos guardado, ¿no? Entonces, ahora vemos cuán razonable es que toda la raza humana sufre por lo que hicieron Adán y Eva. Sí. Porque se repite la historia con cada familia. ¿Okay? Entonces, en el día final van a ver todas las consecuencias, ¿no? De las malas obras y de las buenas, como mencionaba, ¿no? Entonces, la monjita me invitó a discernir mi vocación, de hacer la oración mental. Eso fue el inicio de mi llamamiento al sacerdocio y entonces llegué a ser sacerdote. Uno dirá por la influencia de una monjita, ¿no? Digo, en mi caso fue gente en la misa diaria. Oye, pues, ¿qué haces aquí en la misa diaria? ¿Tienes una vocación? Pues, creo que sí, ¿no? Entonces lee este libro. Y ese libro me cambió, ¿no? De un santo, para entender bien la fe y cómo ser santo, ¿no? Entonces, todo eso es lo que transmito a ustedes, ¿no? 20 años después, en otro país, y ya por 7 años, ¿no? Es interesante siempre pensar en eso, ¿no? Entonces, nomás o una familia que me invitó a, me dijeron, mi casa es su casa. Y dije, bueno, yo lo tomé en serio. Ok, entonces al próximo verano, oiga, señores, ¿su casa sigue siendo mi casa? Sí, claro, bueno, ahí voy. Para estudiar español, ¿no? Entonces, nomás como seminarista, con ganas de aprender más de esta cultura y desde esta invitación de hospitalidad empezó lo que hacemos ahora, de apostolado. Porque de visita conocimos al cardenal, nos invitó y ya, aquí estamos, ¿no? Todo empezó con un acto de mi casa es su casa, ¿no? Qué bonito pensar en todas las consecuencias buenas que pueden tener nuestras acciones hasta el fin de los tiempos, ¿ok? Y una meditación, de hecho, todos saben la secuencia Dies Irae. Dies Irae, Dies Illa, que cantamos en la misa de Requiem, es la secuencia, que es una meditación sobre el juicio final. Originalmente fue compuesta para el primer domingo de Adviento.
Entonces luego la colocamos en la misa de Requiem, pero es para meditar en estos días, ¿no? Terminando y comenzando el año, dies irae, dies illa. Una meditación sobre el juicio final, cuando el Señor ha de venir como justo juez. ¿Okay? Ahora es el tiempo de misericordia, mañana de juicio. Tú decides. Ok, esa es la última venida. Entonces, hoy estamos contemplando las 3 venidas de nuestro Señor. Ok, en el último día. Las 3 venidas contemplamos en el tiempo de Adviento, ¿ok? Para que lo pasen bien. Y la primera venida es ¿qué? ¿Cuándo fue? ¿Qué? Su venida a Belén, la encarnación a Belén. ¿Okay? ¿Y qué contemplamos en el tiempo de Adviento sobre su primera venida? Que fue profetizada por los profetas, ¿no? Eso es parte de la fe, el credo apostólico, qui locutus est per profetas, ¿no? El Espíritu Santo quien habló a través de los profetas, profetizando ¿qué? La venida de nuestro Señor. ¿Alguien sabe una profecía? Vamos a las bancas atrás, ¿no? Sí. Donde se sientan los malos chicos. Así me decían en la primaria, ¿no? A ver, que saben una profecía de la venida de nuestro Señor. Se sienten tan atrás que ni salen en la cámara, ¿no? Entonces ni hay vergüenza, si dan la respuesta equivocada. Aquí se puede mover. Okay. Por ejemplo. Creo que, no sé si Isaías lo menciona, ¿no? Isaías, muy bien, ahí vamos. ¿Y qué dijo Isaías? Sí, de que iban a venir y encontrar, pues, al rey así en un pesebre, ¿no? Entonces, eso vemos luego en Epifanía, las profecías que vendrán del oriente, ¿no? Con dones de oro y incienso. ¿Qué más? Cuando en la Anunciación se cumple con las mismas palabras la profecía de he aquí una virgen concebirá, ¿no? Y dará luz a un hijo y le pondrá por nombre Emmanuel. Dicen Jesús en San Lucas, pero en Isaías, Emmanuel. ¿Es una contradicción? No. ¿Qué quiere decir Emmanuel? Dios con nosotros. ¿Qué quiere decir Jesús o Yeshua, Josué? El Señor que salva, la salvación del Señor, ¿no? Dios con nosotros como Salvador, ¿ok? Entonces, aquí contemplamos siempre las profecías, ¿no? Especialmente las profecías de Isaías. ¿Okay? Se reposará sobre él el espíritu septiforme, ¿no? El espíritu de sabiduría, inteligencia, ciencia, consejo, fortaleza, piedad, temor de Dios, ¿no? Los dones del Espíritu Santo. ¿Okay? ¿Y qué más? También el profeta Daniel. Eso es importante. Siempre lo contemplamos en tiempo de Epifanía, porque como supieran los 3 reyes magos que vinieron del oriente, de que el Señor iba a venir. Decimos que vinieron pero no son del pueblo de Israel, ¿no? Probablemente son de la Persia. ¿Okay? Entonces, digo, no es dogma de fe, pero habiéndolo investigado me parece lo más probable y razonable. Si vienen de la Persia, pero ¿cómo supieron los persas de las revelaciones y de las profecías? ¿Alguien vivió un tiempo ahí? ¿Quién? El profeta Daniel, ¿sí? Ahí estaba, capturado, digamos, o entre los persas. Era como el que profetizaba para el rey, interpretaba las profecías, estaba entre los leones, se salvó, ¿no? Entonces el libro de Daniel, quien dice el Señor vendrá en 70 por 7 semanas, refiriéndose a semanas como años jubilares, ¿ok? Entonces, viene en 490 años.
Y así entonces era por eso la expectación de la gente de que ¿quién es el Mesías? ¿Es San Juan Bautista? ¿Es Elías que ha de venir antes del Mesías? ¿Qué pasa? ¿Por qué tanto fervor de esperanza quién es el Mesías? Porque ya era tiempo, según la profecía, ¿no? Y además, entonces, hubiera sabido de Daniel, el profeta, y de su comunicación del Antiguo Testamento, de las profecías, que habrá una estrella que sale de Jacob, como la señal. ¿En cuántos años? 490. Entonces, estaban viendo las estrellas, según las profecías de tiempo, y así llegan al Señor. ¿Ok? ¿Bien? Ok. Entonces, contemplamos su encarnación. Y el tiempo de Adviento es un tiempo de preparación para recibir al Señor. ¿Ok? Y eso se da a entender en la segunda venida, que está conectada con la primera. ¿Qué quiere decir Belén? O Betlehem en hebreo. Casa de pan. Entonces Belén quiere decir casa de pan. ¿Okay? Interesante, ¿no? Era ciudad de David, ¿okay? Que era el mínimo, el pastor de ovejas entre sus hermanos. Y el Señor escoge lo débil de este mundo para avergonzar a lo fuerte. ¿Okay? Entonces viene nuestro Señor rechazado, ¿no? En su nacimiento. ¿Y por qué fue rechazado? ¿Qué pasó cuando vino a este mundo? Hubo una recepción muy grande, ¿no? Porque lo esperaban de otra manera. ¿Ok? Y llegan José y María. Todos saben de las posadas, ¿no? Pedimos posada y ¿qué dice? Que no hubo lugar, ¿no? No hay lugar, no hay espacio para Cristo. La casa está llena de otras cosas y otros intereses, otras preocupaciones, ¿no? Su segunda venida, entonces, entre la primera y la tercera, que conecta realmente las dos, porque decide nuestra suerte eterna, ¿es cuál venida? Su venida en la Eucaristía y a través de los sacramentos por la gracia santificante a nuestras almas, ¿ok? Entonces, su venida a nuestras almas, al alma, ¿ok? Bien, entonces, en su casa de pan, ¿verdad? Especialmente en la Santísima Eucaristía. ¿Ok? Bien, entonces, digo que es la segunda venida que conecta la primera y la tercera. Porque cómo nos será en el día final, en nuestro juicio, ¿nos saldrá bien o mal? Les dije, ahora mismo decidimos, ¿no? Sé que estoy predicando el curro, ¿no? De los buenos que vienen a pláticas sabatinas por gusto, ¿ok? Pero decide nuestra suerte eterna, esta venida a nuestra alma, ¿ok? Por ejemplo, mañana, ¿verdad? ¿Quiénes van a hacer su primera comunión? ¿No? Entonces van a recibir al Señor cuando viene a tu casa, a la casa de pan de Belén. ¿Sí o no? ¿Tienen espacio en su casa? ¿Han limpiado su casa por una buena confesión? Entonces, ustedes lo van a recibir. Y Él viene para ser recibido, ¿no? ¿Por qué Dios baja del cielo? ¿Para qué? ¿Porque está aburrido en el cielo? No. Es infinitamente feliz. No nos necesita para nada. Nomás siendo infinitamente bueno, quiere expresar su amor y su bondad, ¿no? Como la persona más alegre que va cantando por las calles porque simplemente quiere expresar su alegría, su bondad y que los demás participen en ella, ¿no? Entonces, viene mañana para ser recibido por ti. ¿Y lo vas a recibir? Sí. Pero ¿cuántas personas no lo van a recibir? Mañana, en la misa. Ahorita en la misa, a las 11:30, ¿no? Viene el Señor,
Ahí voy a sacar al Señor del sagrario, ¿no? He aquí, ecce agnus Dei, el Cordero de Dios, que quita los pecados del mundo. Entonces, si uno no se siente digno, por una palabra suya, bastará para sanar a mi alma, ¿no? En el confesionario, ahí estará el Padre Heenan confesando, ¿no? Entonces, aplicando la palabra del Señor para el perdón de los pecados, ¿no? Y luego, Él puede ser recibido en la Santa Comunión. Pero ¿cuántas personas no lo van a recibir? ¿No? Y qué triste. ¿Y por qué? Se repite la historia. ¿Por qué no lo recibieron en su primera venida? Porque sus casas estaban llenas de otras cosas. ¿Okay? ¿Por qué hacemos penitencia en Adviento? Por eso el tema del color así morado, ¿no? Que llevan las señoras para presumir su sensatez litúrgico. Entonces, ¿por qué hacemos penitencia? Es un poco diferente el sentido de la penitencia cuaresmal de la penitencia de Adviento. Entonces, la penitencia de Cuaresma, como contemplamos en los dolores de María, es en la reparación de los pecados. Mientras el primer sentido de penitencia de Adviento es más el sentido de hacer un espacio. Si tienes tu alma llena de muchos apegos, no cabe al Señor. Viene para ser recibido y le vas a decir, me gustas mucho, Señor, pero no te amo, más que amo a tal placer pecaminoso o injusticia pecaminosa, pero para tener más este mundo, sinceramente, Señor, este mundo es más importante a mí que tú. Perdón, pero tal vez al año siguiente, ¿no? ¿Qué? Si vuelves, ¿no? ¿Cuántos le van a tratar así? ¿No? ¿Y cómo va a tratar el Señor a tal gente en el día final? No os conozco. Apartaos de mí. No hay espacio aquí para ti, porque no existe espacio para mí. Decidimos, ¿no? Según la medida que medimos, ¿verdad? A nuestro Señor, se nos será medida también. ¿Okay? Entonces, ¿con qué está llena el alma? Que no permite que reces cada día, que es la cosa más importante de cada día. Que no alcances a ir a misa. Estaba muy ocupado el domingo. ¿En qué? Algo más importante que ir a visitar al Señor y a recibirlo. ¿Qué era más importante? Si era el cumpleaños de tu mamá, de tu mejor amigo, no vas a faltar, ¿no? Te vas a preparar semanas antes, ¿no? Pensando en qué le vas a regalar, ¿no? Viene el Señor. ¿Has hecho un espacio para recibirlo? O más, ¿qué le vas a regalar? Una buena práctica en la familia, por ejemplo, es tener el pesebre, ¿ok? Pero sin el niño, que viene, ¿verdad? A medianoche. Y luego preparar su lugar, ¿no? Las monjas carmelitas que conozco, ellas reciben una paja, ¿no? Que pueden poner en su pesebre. Para que el Señor no se repose sobre piedra, ¿no? Sino un lugar suave, preparado, bonito para Él. Y para cada sacrificio que una haga durante el Adviento, recibe pues una paja, ¿no? Para poner en su pesebre. ¿Okay? Los demás adornos, ¿okay? Ustedes pueden, según su creatividad femenina, ¿no? Entonces, inventar muchas ideas de cómo preparar el pesebre, ¿no? Pero ese es el sentido. Es el cumpleaños del Señor. ¿Qué le vas a regalar? ¿Cuántos como egoístas e ingratos que somos nomás pensamos, ¿qué voy a recibir? Oye, ¿no es tu cumpleaños? ¿No? ¿Verdad? Es del Señor. Piensa más bien, ¿qué puedes dar a Él? Él es tu Dios. Tú eres la criatura que has recibido todo de Él. ¿Okay? Y quiere nuestro amor, quiere nuestro corazón. ¿Okay? Entonces, hay que limpiarlo, hay que hacer espacio, hay que preparar un lugar, ¿no? El pesebre de nuestra alma. ¿Okay? Ese es el sentido del Adviento. ¿Okay? Bien.
preguntas sobre... Por eso que cada uno examine su conciencia, que no permite espacio, el apego a la bebida, comida, ¿no? ¿Ok? Que haga pues un ayuno. Puede ser como 3 días a la semana, a veces toda la semana, como en Cuaresma, ¿no? Puede dejar simplemente una cosa de agrado, que le apega pues a su alma, ¿no? Entonces, es que no tengo tiempo. ¿A poco no tienes tiempo para rezar? Porque te vi, ¿no? Conectado al Facebook ayer, por como 2 horas, ahí estabas. Sí, pues, pero, bueno, ¿ok? Entonces sí tienes tiempo, pero ¿qué es más importante? ¿Pasar tiempo con el Señor o chateando y chismeando por el Facebook, ¿no? A veces estás trabajando, no sé, pero ¿qué pones primero? Tiempo de Adviento, de penitencia. Que no te metas en el Internet, si no es parte de tu trabajo, hasta que hayas hecho tus 30 minutos de oración y lectura, ¿no? De estar con el Señor. ¿Okay? Y digo, si ponemos Dios primero, como Él mismo promete, a buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y que promete, todo lo demás, todas las demás cosas, se os dará por añadidura. ¿Okay? Entonces todo se pone en orden. Hasta psicológicamente, no nos equivocamos tanto, hacemos las cosas con más paz y más atención. Por ejemplo, las de Madre Teresa, las misioneras de caridad, tan ocupadas en el servicio a los pobres, se preguntaban si tenían tiempo para hacer una hora santa, que fue la recomendación de un padre predicador en los ejercicios, que hicieran cada día una hora santa. Estaban convencidas de la importancia, pero no veían realmente el espacio para, sin faltar, como pensaban, a la caridad hacia los pobres. Entonces, pero con mucha fe, dijo la Madre Teresa, no, vamos a hacer la hora santa, Dios proveerá, y se dieron cuenta después que estaban llevando a cabo más trabajo para los demás, ¿no? Porque eran instrumentos ahora menos inútiles, ¿no? Por ponernos en las manos del Señor, Él mismo lleva a cabo, como dice la Escritura, es Dios quien obra en vosotros tanto el querer como el hacer, si está en nosotros, ¿no? Pero nadie puede dar lo que no tiene. Si no estamos llenos de Dios en la oración, ¿qué vamos a comunicar a los demás? Nomás nuestra energía frenética, ¿no? ¿Verdad? Que nunca hace las cosas bien, porque no estamos en paz. ¿Bien? Ok. Entonces, preguntas sobre el Adviento. ¿Entienden el sentido de penitencia? Viene el Señor. ¿Hay espacio en tu casa? ¿Sí o no? ¿Bien? Ok. Y ahora vamos a hablar un poquito más sobre la Santa Comunión. ¿Okay? Si no hay más preguntas por el momento sobre el Adviento, ¿no? Ok. Bien, entonces, sobre la Santa Comunión. Padre, la penitencia la empezaríamos desde que empiece el Adviento o en la novena de Navidad. No, Adviento empieza mañana. Generalmente no hacemos penitencia los domingos. Se ve en los domingos, se permiten flores, ¿okay? En el altar, pero no entre semana. ¿Okay? No cantamos la gloria, ya es un tiempo más sobrio, pero entre semana ya debemos hacer alguna penitencia, ¿no? Que cada uno consulte a su confesor, qué sería recomendable. Pero para todos, más oración, más lectura. Siempre es lo único necesario, como dice el Señor, y lo que más nos hace falta. Y con todos los demás apegos se van a solucionar primeramente por más oración, porque recibimos más gracia, ¿no? Supongo que se están confesando, si no, pues empiezan ahí, están perdiendo el tiempo totalmente, no tiene sentido, ¿okay? La vida, si no vivimos en gracia. Pero si estamos en gracia para crecer en la gracia, digo que siempre explico, no es difícil ser célibe si uno se dedica si uno está enamorado del Señor,
¿no? No es que vivimos sin amor. Tenemos el amor de los amores, ¿verdad? Tenemos a la rosa sin espinas, ¿no? Que es Dios. Bueno, que nos pone las espinas para santificarnos, pero digo, Él es infinitamente perfecto. Pero ¿cómo estar enamorado de Dios? La oración. ¿Okay? Si uno no hace la oración, no puede perseverar en su vocación, ni como sacerdote, ni como laico cristiano fiel, ¿no? Yo hasta ahorita he sabido que tengo que hacer penitencia para el Adviento. Entonces, yo siempre que tenía que hacer una cosa y no quería, y la hacía, dice, por mis pecados. Entonces, ahora tengo que decir, por mi limpieza. Bueno, es lo mismo, ¿verdad? Sí, exactamente. Si hay pecados, eso es lo que impide que llegue al Señor, que crezca en el alma, ¿ok? Pero que pensemos de una manera preventativa, ¿no? Entonces, ¿por qué siempre me inclino a la falta de paciencia o la perder tiempo en internet o consentir a placeres carnales, ilícitos? Es primeramente porque no tengo la espiritualidad suficiente, ¿no? Me acuerdo de Dios de vez en cuando, pero no vivo en su presencia. ¿Ok? Más oración. ¿Sí? Si vivimos en la presencia de Dios, ¿cómo vamos a pecar al mismo tiempo? Por eso un santo dijo, ¿no? El que practica la oración mental cada día por 30 minutos, su salvación está segura. Porque o va a dejar la meditación para seguir pecando, o va a dejar de pecar para seguir meditando. ¿No? Digo, en mi conversión, cuando no sabía nada de la fe católica, no había leído la Biblia, el Nuevo Testamento por primera vez, lo único que tenía para examinar mi conciencia, porque no tenía doctrina, ni catecismo, ni nada, además de la Biblia, era simplemente una imagen de nuestro Señor que vino en la Biblia. La sacó y la pegó a mi pared de mi cuarto y ahí me ponía ante Él, cara a cara, ¿no? Entonces, y yo sabía que tenía que cambiar, o que quería que hiciera, ¿no? El Señor de mi parte para mejorarme, para ser más santo, para responder a su llamado. Todo se hizo claro por nomás verlo cara a cara. Y así es como terminamos la vida por fin, ¿no? Cara a cara con el Señor en el juicio final, ¿no? Entonces, prepárense. Si ya se ponen de cara ante Él, ¿qué? Ya vas a saber, ¿no? Tus faltas, ¿no? ¿Qué? Pero para que sea el motivo más personal, ¿qué? Para que no pensemos como niños rebeldes y prohibiciones, reglas, leyes, ¿no? Entonces es el Señor, el que me ama, guardará mis mandamientos. Si me amas, eso es lo que te pide cuando te manda una cosa. Pruébame tu amor para conmigo. ¿Harás eso por mí? No. Entonces, no le amas. ¿Ok? ¿Bien? Ok. En cuanto al Santísimo Sacramento, sirve bien leer siempre lo que nos propone el manual de Toledo, el manual toledano del Catecismo Romano, que dice lo siguiente. Entonces, que escuchen los niños que van a hacer su primera comunión. Esa es la parte importante para ustedes. ¿Verdad? ¿Ok? Que dice, los que para recibir el excelentísimo y santísimo sacramento de la Eucaristía, llegáis a esta divina mesa, asistir aquí con el alma como asistís con el cuerpo. ¿Okay? Primeramente, ¿qué dice? ¿Cómo se llama este sacramento? La Eucaristía, que quiere decir acción de gracias. ¿Okay? Es como cumplimos con nuestra acción de gracias a Dios. Además de los 4 motivos, ¿para qué? Para pedir, agradecer, reparar y adorar, ¿no? ¿Okay? ¿Y qué más se llama? ¿Cómo se llama? Dice, este excelentísimo y santísimo sacramento. ¿Por qué se llama santísimo? Es el superlativo. ¿Quiere decir que es más santo que los demás sacramentos? Sí, excelente. ¿Por qué? Porque contiene no solamente una gracia especial, sino cuerpo, sangre, alma y divinidad de nuestro Señor. Entonces, qué bueno el término en español, es el mismo Jesús sacramentado, hecho sacramento.
No es un sacramento, es el autor de los sacramentos. Él mismo, ¿no? Que viene. ¿Saben qué? Si pudieran ver al Señor en la Santa Comunión, si quitaría, digamos, el velo de su apariencia de pan, estaríamos en la gloria, en el cielo. La única diferencia es de ver, ¿verdad?, lo que está realmente en el Santísimo Sacramento. ¿Okay? Entonces el Santísimo, por ser el mismo Jesús sacramentado, y dice que debemos asistir de alma como asistimos de cuerpo. ¿Y cómo van a asistir así de cuerpo? ¿Cómo van a venir vestidos mañana? De blanco. ¿Por qué de blanco? La pureza del alma, ¿no? ¿Saben cuándo fueron vestidos de blanco por primera vez? En su bautismo, ¿no? Le pusimos una túnica blanca, que significa que el alma está divinizada, ¿no? Santificada por la gracia de Dios, ¿no? Y una vela encendida, que van a llevar mañana también, ¿no? De hecho, los bavareses llevan la misma vela de su bautismo hasta su matrimonio o ordenación sacerdotal, ¿no? La misma vela grande que se hace con cada ceremonia más chiquita, pero es la misma para decir, Señor, he guardado la gracia, ¿no? Hasta este momento. ¿Bien? ¿Ok? ¿Y qué más? ¿Cómo se van a vestir así las niñas? Con vestido blanco. ¿Que parece como un vestido para qué? A ver, papás. Ok, pero ¿cuándo más usan un vestido así? En la boda, exactamente. Entonces, ¿quiere decir que vienen como para sus bodas? ¿Ya se van a casar? ¿Sus papás lo saben? ¿Se van a casar con quién mañana? Con Jesús, exactamente. Eso es como lo presenta el Apocalipsis, la palabra de Dios. Dice que cuando viene el Cordero de Dios, y ese es el momento de la comunión, ¿no? He aquí el Cordero de Dios. Pero viene como Cordero de Dios en las bodas celestiales. Así dice el Apocalipsis, ¿no? Entonces vienen para su boda, ¿ok? Y cada cosa significa, voy a bendecir su indumentaria, su vestidura antes de la misa, diciendo la faja como para la pureza, ¿no? Para que no te dominen los apetitos carnales, ¿no? De comer puros dulces todo el tiempo, por ejemplo, ¿ok? Entonces, el velo como esposa para Cristo, la vela, cada cosa tiene su significado, ¿ok? ¿Bien? ¿Ok? Entonces, y no conviene recibir tan gran misterio con almas distraídas y no atentas, porque la Eucaristía es el fin a que se ordena todo y la fuente de donde emana la virtud y santidad de los demás sacramentos. ¿Se entendieron entonces? Quiere decir que en la Santa Misa es donde nace todas nuestras virtudes y santidad. ¿Okay? Toda la gracia procede como de una fuente. ¿Saben que en el Antiguo Testamento, después de sacrificar a los corderos, a Dios, limpiaban el templo y la gente fuera del templo podía ver que salía del templo, ¿qué? Agua y ¿qué más? Sangre, ¿no? Porque estaban limpiando los altares, entonces salían agua y sangre del templo. ¿Okay? ¿Ustedes saben cuándo salió agua y sangre? Cuando le lanzaron, ¿no? En su crucifixión. Le lanzaron y ¿qué salió? Sangre y agua. Quiere decir que Jesús es el nuevo Cordero sacrificado, es el nuevo templo de Dios, y de cuyo corazón sale el agua y sangre que nos santifica. ¿Dónde van a recibir su sangre? Pues en el cáliz entonces, pero solo el sacerdote comulga del cáliz. Pero más bien van a recibir su cáliz, su sangre, antes de la Eucaristía. Bueno, en la Eucaristía sí, pero antes va a lavar su alma en el confesionario. Por eso ponemos la estola morada,
¿Por qué esta morada? Por tantos pecados que limpiamos con la sangre de Cristo. ¿Ok? Bien, entonces, para recibir ese gran sacramento, los otros sacramentos son santos. Este contiene al autor de la santidad, que es Cristo nuestro Señor, el mismo que, habiendo nacido de la Virgen Santísima y sido enclavado en la cruz por nuestros pecados, ahora está sentado en el cielo a la diestra de Dios Padre. Entonces, ¿a quién vas a recibir? Mañana van a participar en el mismo misterio como María Santísima, ¿no? En su anunciación recibió a Jesús, por ser la Virgen más humilde, más pura, diciendo, hágase he aquí la esclava del Señor. Ustedes mañana dirán eso al Señor también. He aquí, Señor, tu esclava, para hacer tu voluntad. Hágase en mí según tu palabra. Y después van a ser como María Santísima, ¿no? Ahí la ven, que tiene en sus brazos. ¿A quién? A Jesús, ¿no? Entonces siempre andaba, incluso cuando estaba encinta, ¿no? Andaba siempre con el Señor dentro de sí, ¿ok? Como mañana ustedes después de comulgar van a ser como otras madres de Dios, andando con el Señor en su alma, ¿no? Y en su cuerpo, en la Santa Comunión. Que lo abracen bien, ¿no? Que le digan cuánto le aman, ¿ok? Y levantar sobre los sentidos el ánimo y la razón, porque no es pan este que veis, sino las especies y accidentes del pan, con los cuales se cubre el cuerpo vivo y verdadero de Cristo. Entonces, lo que van a recibir mañana en la Santa Comunión es nomás un símbolo de su cuerpo, un pan bendito. No. ¿Y cómo lo saben? ¿Porque lo dijo Nancy? Es una buena regla. Pero, tu catequista. Pero ¿qué dijo Jesús? Exactamente, él mismo dijo, este es mi cuerpo, tomando el pan. ¿Jesús puede mentir? No, es la verdad infalible, ¿no? Que no puede engañar ni ser engañada. Entonces, si él nos dice que es su cuerpo, sabemos que es su cuerpo. Aunque no podemos percibirlo por los ojos, ¿no? Ni por el sabor. Pero por el oído no nos engañamos, porque escuchamos, este es mi cuerpo, ¿no? Y nada puede ser más de verdad que la palabra de la verdad, ¿no? ¿Verdad? Bien, ok. Entonces, entonces hay que vivir con fe. Por eso, ¿y cuándo se cambia de pan a ser su cuerpo? ¿En qué momento? Ok, en la consagración. ¿Y cómo se llama este cambio? De una sustancia a otra sustancia. Transubstanciación. Aún más abstracto. ¿Okay? Entonces, transubstanciación de una sustancia a otra sustancia. ¿Okay? La trans. ¿Okay? Bien, entonces, ¿en qué momento sucede en nuestra misa? Porque nosotros decimos las palabras de consagración en silencio, pero hay señales. ¿Y en qué momento? ¿Saben? Exactamente. En ese momento, entonces, voy a hacer una genuflexión, porque voy a adorar a quien es Dios. Hago una genuflexión y luego se levanta, ¿no? Para que ustedes también lo adoren. ¿Okay? Y se nota en la misa cómo van a prestar atención, porque dice que no debemos asistir así distraídos en la misa. ¿En qué van a pensar durante la misa? ¿Ustedes saben qué es la misa? ¿Qué es la misa? El santo sacrificio del Calvario renovado diariamente sobre el altar. Excelente, muy bien. Qué alegría. Alegrar mi día. Excelente. ¿Ok? Es el mismísimo sacrificio de Jesús en Calvario. ¿Ok? Que se hace presente. ¿Cómo se hace presente? Porque primeramente consagramos su cuerpo y luego su sangre. Si separamos la sangre del cuerpo, ¿qué pasaría? Una demostración. ¿Quién quiere ponerse de voluntario para que quite su sangre de su cuerpo?
Nadie, ¿no? Porque luego sucede la muerte, ¿no? Como los animales, como los sacrificaban, derramando su sangre. Como murió el Señor, derramando su sangre. Cuando la derraman el cáliz, que luego levantamos también, se hace presente su sacrificio ante Dios Padre, ¿ok? ¿Y para cuáles fines? ¿Qué son los 4 fines de la misa? Petición, ¿qué más? Petición de necesidad. Acción de gracias. Aumentar el amor con Dios. El amor de Dios, adoración y reparación. ¿Saben cómo lo recuerdo yo? Por los 4 fines. ¿Para qué? P-A-R-A. Para pedir, agradecer, reparar y adorar. Entonces, en nuestra misa, que lleva más silencio, es la manera de nuestra Madre de invitarnos a participar con más recogimiento y más devoción. Ustedes tendrán que hablar con Jesús mañana. Si no, va a ser nomás una hora de silencio aburrido, ¿no? Pero si prestan atención, ¿en qué van a pensar? Acuérdense, ¿para qué? Pedir, agradecer, reparar y adorar. Si piensan en esos 4 fines, pues que tengan un coloquio, una conversación. Señor, quiero pedirte por la salvación, ¿verdad?, de mi familia, por tal pariente o miembro de familia que no va a misa, para que se convierta. Quiero agradecerte, ¿no?, por ese don de ti mismo que me regalas en la Santa Comunión, por mi fe, por mi vida, por todos los bienes que tengo, Señor, te doy gracias. Y quiero reparar tantas ofensas que he hecho en mi vida, ¿no?, que me han merecido pues la condenación eterna, o años y años y años de sufrimiento en el purgatorio. Quiero pagar la cuenta ahora, Señor. Por esta misa te ofrezco la pasión de tu Hijo, amadísimo, ¿no?, sus dolores, sus sufrimientos en la reparación de mis pecados. Y eso paga la cuenta, ¿no? Y en adoración, por ser quien eres, ¿no?, la bondad infinita, ¿no? ¿Ok? Así vamos a asistir a misa mañana, ¿no? ¿Sí, Padre? Sí, excelente, muy bien. ¿Ok? Entonces, ¿qué más nos dice? Bien, menciona que con la palabra de Dios, con que se hicieron el cielo y la tierra, se hace también esta divina obra. Si habéis de hospedar a tan alto y poderoso Rey, fácil es de entender que limpieza de corazón se necesita. ¿Okay? Entonces, y eso ya mencioné, de prepararnos. Ahora bien, tenemos que confesarnos antes de cada comunión. ¿Qué hacemos? ¿Qué recibimos? Técnicamente, solamente tenemos que confesarnos si estamos conscientes de pecado mortal. ¿Okay? ¿Uno puede comulgar en pecado mortal? No, tiene que confesarse primero, ¿no? Si comulga en pecado mortal, ¿qué pasa? Le ayuda para sentirse bonito y para que sus compañeros piensen que santo es esa persona. Exactamente, come y bebe para su propia condenación. Dice San Pablo, por eso unos están muertos. Y unos santos comentaron como unos se endemoniaron por haber hecho una mala comunión. Entró al mismo tiempo el diablo. Porque es como el beso de Judas, ¿no? ¿Se acuerdan en la Biblia? Cuando Judas sale y dice al Señor, con un beso le saluda, ¿eso agradó al Señor? No, porque ya le había traicionado en su corazón. Entonces el Señor ya lo sabía. Y cuando le da el beso, era una ofensa muy grave, ¿no? Y seguramente sus labios se queman por toda la eternidad en el infierno, ¿no? Entonces que nunca hagan pues una mala comunión. Pero si uno tiene, por ejemplo, nomás pecados veniales, ¿puede comulgar? Si quiere vencer los pecados veniales, sí. ¿Okay? Para que no se abuse y se tome por hecho. Entonces la Iglesia pide que recibamos hasta diariamente para llevar a cabo esta lucha contra el pecado. Porque es el pan de cada día, sin el cual no nos
podemos fortalecer en la batalla, ¿verdad? Si no comes, ¿puedes crecer a mi tamaño? No. Tienes que comer mucho, ¿no? ¿Verdad? Ok. Entonces, entonces necesitamos al Señor, ¿ok? ¿Y en qué momento de la misa se perdonan los pecados veniales? Hay varios momentos. En el Padre Nuestro, cualquier oración o acto de caridad, ¿cómo? Exactamente, en el confiteor. Yo confieso, me confieso. Eso van a decir justamente antes de recibir la Santa Comunión. Todos dicen confiteor de omnipotente. Yo vuelvo y digo indulgentiam, absolutionem, et remissionem, peccatorum tuorum, tributive omnipotens. ¿Okay? Que el Señor perdone todos sus pecados veniales. ¿Ok? ¿No? Para que lo reciban con esta limpieza de alma. ¿Bien? Ok, hay más que decir, pero creo que así lo podemos dejar. Ya entienden. ¿Y qué van a hacer después de recibir al Señor? Por ejemplo, si mañana viniera el Señor mismo a tu casa, toca la casa, la puerta, entonces lo recibes y luego ¿qué? ¿Lo vas a dejar nomás solo en el salón y subir a jugar videojuegos o qué? ¿Qué van a hacer? Exactamente, platicar con Él. Le van a atender, ¿no? Van a expresar cuánto le amas ¿no? Y hablar con Él, pedir que te ayude, ¿ok? Entonces mañana después de comulgar, hagan de cuenta que el Señor permanece por unos 15, 30 minutos en el Santísimo Sacramento hasta que se descomponga, ¿no? Entonces, ¿y qué vas a hacer en ese momento? Lo tienes como María Santísima, lo tenía en sus brazos, ¿ok? Platica con Él, ¿no? Dicen, hay la costumbre de pedir un deseo, ¿verdad? Para tu primera comunión. Y como el Señor dice, todo lo que pidieres en mi nombre, se os concederá. Entonces, ¿qué le van a pedir mañana? Que Él quiere concederte. Entonces, Él quiere concederte lo que es para tu salvación, porque su nombre quiere decir la salvación del Señor. Todo lo que pidieres para tu salvación, vas a recibir mañana, ¿ok? En tu primera comunión. ¿Bien? ¿Animados? ¿Emocionados? Excelente. Bien, ok. Pues terminemos ahora para ir a ensayar prácticamente cómo se hace para la ceremonia mañana. ¿Les parece? Bien, ok. Terminemos orando. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. María, Madre de Gracia, Madre de Misericordia. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ok, pasemos.